Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos el placer de contar con Joao Curado. Joao es cofundador y CEO de Flowmix Biotech, que es una empresa que se dedica al desarrollo de herramientas de diagnóstico en sangre de enfermedades complejas, particularmente trabajando mucho con ARN. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Muy bien, pues Joao, es un gustazo tenerte en el programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Joao es CEO, es fundador de hecho de Flowmix Biotech. También es otras cosas que comentaremos en breve, pero como siempre, Joao, comenzamos este tipo de entrevistas desde la parte mucho más personal al inicio, ¿no? Tú hoy por hoy estás en el mundo de la biotech, ¿no? El mundo de la biología computacional, pero en su momento tuviste que decidir llegar a ese punto, ¿no? Cuéntanos un poco el inicio. De hecho, tú creo que tú eres informático, ¿no? Bueno, yo estudié ingeniería informática en la universidad, pero no terminé la carrera y me he cambiado directamente a bioinformática, que era algo muy novedoso en esa época y que era como la ciencia que unía la parte informática con el estudio de la biología. ¿Y qué es lo que te hizo el cambio? ¿Es el cambio de chip hacia lo biológico? Fue un poco una cuestión personal, porque siempre me gustaron mucho los ordenadores y siempre desde muy pequeño siempre he tenido la suerte y la oportunidad de aprender de manera autodidacta y todo, explorar y destruir aparatos en casa, siempre fue algo que me gustó hacer. Y cuando llegué a la universidad pensaba que quería ser ingeniero informático, pero me faltaba como algo más de impacto, el purpose, que fuera poder aplicar mi conocimiento a algo, digamos, con un impacto más positivo en la sociedad, digamos, de la manera que lo veía yo. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que aquí se demuestra el nivel de senioridad, bueno, más que eso, lo viejo o lo joven que es uno. ¿Cuál fue tu primer ordenador? ¿Te acuerdas? Sí, claro, fue un 486 de 80 MHz. Wow, bien, bien. Fantástico. ¿Y pensaste en algún momento tener un ordenador como el que tienes ahora con la potencia que puedes tener en ese inicio cuando te lo compraste? No, en esa época yo quería un ordenador para jugar y poco más y tampoco tenía pensado y nunca pensaba que iban a evolucionar de esta manera. Todo ya era súper espectacular para mí porque, no sé, soy de una ciudad bastante pequeña en Portugal y tampoco es que hubiera mucho acceso a este tipo de cosas. Yo me sentía un privilegiado y invitaba a todos mis amigos a mi casa para jugar conmigo y esto para mí me hacía feliz y estaba dispuesta a hacerlo así para siempre. Lo comento mucho con amigos, ¿no? Y con compañeros. Y ahora que uno es padre, pues le toca un poco lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar a influir eso cuando uno decide explorar un poco la parte... Bueno, se aplica a cualquier cosa, ¿no? Pero con los ordenadores yo creo que es clarísimo, ¿no? Un chaval ahora puede tener un ordenador muy, muy pequeño, o sea, desde muy pequeño, con una potencia brutal y un alcance tremendo. Nosotros a lo mejor nos criamos con Basic, ¿no? Con cosas muy sencillas, pero que igualmente o lo tenías o no lo tenías, ¿no? Y claro, al inicio posiblemente sea el que quería empezar a hacer juegos, ¿no? A jugar, cuando incluso no estaban tan de moda o casi no existían los videojuegos, ¿no? Pero claro, al final te das cuenta de que muchos de los chavales que fueron por esa línea es porque ya estaban muy en contacto con los ordenadores, a lo mejor se lo había roto uno, ¿no? Empezaron a cambiarle el ventilador. O sea, ¿tú crees que hay una relación real entre cuánto estás expuesto a la informática de joven y al final dirigirte ahí a nivel profesional? Creo que sí, o sea, en este caso
Yo, es lo que digo, yo aprendí todo, básicamente comprando alguna revista y tal, pero tenía muy poco acceso a la información, no había internet, y entonces fue un poco por tener la oportunidad de explorar y este fue creciendo dentro de mí. Y también por tener unos padres que me permitían hacer esto. Cuando salió internet me acuerdo que estaba siempre conectado, nadie podía llamar en casa y mis padres lo aceptaban. Y quizás he tenido suerte, que en otro caso no podría ser y estaba haciendo otra cosa. Claro, yo era de los que me iba a casa de otros amigos a jugar. Mi primer ordenador fue con 14 años o algo así, y ya ahí estaba un poco en el límite, ¿no? Bueno, fuera de bromas. Decides al final dedicar tu vida no ya solo a lo biológico, sino directamente a la biología computacional, lo tienes claro, incluso comienzas una tesis doctoral, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero cuando entré en bioinformática y empecé este camino, yo no sabía nada de biología, te lo juro. O sea, yo nunca había estudiado biología porque siempre había estudiado informática. Y también por eso quizás al llegar a la universidad ya no era un reto tan grande. Y estaba estudiando con otros compañeros que tenían muchas dificultades en programar, etcétera. Yo esto ya lo tenía dominado y no era que fuera súper fuera de serie, simplemente porque había tenido esta experiencia con 10 años, 14, 16, que ellos no habían tenido. Entonces tampoco sentía este reto y estas ganas y esta motivación de seguir aprendiendo. Entonces me mudé a bioinformática donde no sabía nada, porque yo no sabía nada de biología. Y allí te encontraste después, cuando ya comenzaste el doctorado, ¿eras el outlier? O sea, ¿eras el raro del grupo o realmente ya había gente también que venía más del mundo de la informática, más que del No, biológico? en el doctorado había un mix. Yo creo que había gente que llegaba por un camino de biología, de biotecnología o química, cualquier cosa así similar, y quien llegaba por el campo de computer science, de informática. Entonces ahí sí que ya me sentí en casa. Oye, ¿qué es lo que te llamó la atención? Es más, no nos has contado. Cuéntanos un poco en qué tenías que investigar en ese momento. Durante el doctorado, bueno, yo estaba enfocado en el estudio del RNA y el impacto de la epigenética en la formación del RNA, más específicamente en las modificaciones de las histonas. ¿Vale? Algo muy básico, pero que está en la base de lo que luego llegó a ser Flomix. Qué bueno. Entiendo que por aquel entonces tampoco tendrías mucha idea de dónde te metías, ¿no? Más que en que era algo biológico, ¿no? Y al final uno va aprendiendo, ¿no? De esa biología que desconoce y igualmente se expande, ¿no? Las posibilidades son infinitas de el qué estudiar o cómo estudiarlo, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue la elección de ese tema de investigación? ¿Fue algo que apareció? ¿Fue algo que tú buscaste activamente? Bueno, si tengo que ser totalmente honesto, lo que fue que cuando terminé mi carrera en bioinformática, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Barcelona y visité donde está el Centro de Regulación Genómico, el Parque de Recerca Biomédica de Barcelona, que es un centro espectacular delante de la playa. Y esto me convenció, yo quiero ir aquí, no sé hacer qué, pero quiero ir aquí. Empecé a buscar oportunidades, a enviar currículos y me han fichado. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco tu etapa en el CRG, que entiendo también que fueron varias fases, ¿no? Sí, hice el doctorado y luego salí para hacer un pequeño proyecto en la Universidad de Barcelona y regresé al CRG otra vez para hacer un proyecto ya bastante más aplicado al diagnóstico y mucho más conectado a lo que Flowmix es hoy en día. Ujú. Pero tú tuviste la idea clara de crear algo ya en el CRG o cómo fue el paso de Bueno, emprender realmente? en realidad, ya que hemos empezado con la parte de informática y mi infancia y todo, yo desde pequeño siempre he tenido las ganas de emprender en el sentido de crear cosas, de organizar cosas, de movilizar a la gente a mi alrededor. ¿Vale? Y con 10 años ya vendía estas copias piratas de CDs de música o de juego. A los 14, 15 ya estaba ahí liberando, trucando móviles y aparatos de internet o de TV por cable. Y fue un poco el seguimiento de siempre quería hacer cosas, monetizar donde era posible, por donde no era posible tampoco me importaba. Yo también me gustaba organizar, no sé, torneos de fútbol, lo que sea, cosas. Me encantaba organizar cosas y crear cosas. Y entonces fue un poco unir mi conocimiento técnico del doctorado con estas ganas de hacer cosas, de hacer con que pasen cosas y crear algo mío. Creo que era obvio que quería emprender.
Pero bueno, o sea, lo que nos comentas yo creo que va un poco en relación también al tipo de actividad que hiciste en Innovation Forum. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, correcto. Esta es muy buena pregunta. El Innovation Forum fue justo el primer paso que yo di en el camino del emprendimiento, en el sentido de que yo sabía que quería hacerlo, pero no tenía la mínima idea de cómo hacerlo. Entonces pensé, ¿qué sé hacer yo? Yo sé conectar a gente. Empecé a crear un grupo de científicos con las mismas preguntas, con los mismos intereses que yo, y así poder conectarnos a todos como un grupo, a alguien que haya emprendido, a algún inversor que tenga un poco de tiempo disponible, y era todo así a base de dar unas charlas, de organizar unos eventos y meter gente con perfil diferente en la misma sala. Yo era organizador, pero a la vez también era estudiante. Estaba aprovechando como esta energía que estaba invirtiendo para aprender también y crear la estructura y la idea que después generó Flomix. Ujú. Yo creo que esto no se es tan consciente, ¿no? Especialmente cuando estás mucho tiempo en el mundo académico, de que muchas de las cosas que uno aprende no las aprendes dentro del laboratorio o incluso en frente del ordenador, sino saliendo a la calle, ¿no? Y hablando, interaccionando con personas. Sí, yo siempre he estado súper activo en el ecosistema de Barcelona, de todos los emprendedores, temas de startups. Siempre que había algún evento, yo intentaba, cuando tenía una idea, empecé a enviar mis ideas, que normalmente eran malas y eran rechazadas, pero siempre estaba intentando aplicar a todos los programas y cosas para estar presente, para escuchar historias. Y si hubiera podcasts como estos, yo seguro que estaría escuchando también. Oye, ¿y qué aprendiste de esos años en Innovation Forum que no ibas a aprender seguro con el ordenador? Eh, bueno, esto fue quizás la parte esta más de gestión de equipos, bueno, toda la parte financiera y burocrática y legal que no tenía ni idea y en realidad me gustaría no tener porque soy una persona muy más enfocada en la tecnología, pero que al final es parte y entonces tienes que formarte y esto fue todo lo que aprendí. Mi idea fue un poco como quizás alguna gente piensa hacer un MBA o algún tipo de formación más de business. Yo pensé, en el lugar de invertir mi dinero y mi tiempo en hacer un MBA, voy a hacer algo más hands-on que me va a traer conocimientos y contactos similares. Claro que eres una persona muy práctica, ¿no? Un doer, ¿no? En- claro, en ese caso, cuando comienzas con la empresa, no, aunque estabas asociado al CRG, no parte como una startup del CRG, ¿verdad? Correcto, o sea, la idea de Flomix surgió mientras yo estaba terminando un proyecto de postdoc en el CRG, ya conectado con la detección de enfermedades complejas, en este caso la enfermedad coronaria. Y cuando llegó el tiempo de que estaba terminando mi contrato y yo ya tenía ganas de crear la empresa, empezamos la parte de negociación, de cómo tratar la IP que se había generado, etcétera, pero no hemos llegado a un acuerdo y al final he tenido que decidir hacerlo por mí solo, con el resto del equipo en esa época, pero sin el apoyo institucional del CRG y hemos tenido que empezar desde cero con un proyecto ligeramente diferente. Oye, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene eso? Bueno, El estar inconveniente, asociado o creo no que a... al principio, cuando nosotros no éramos nadie, no teníamos ni la empresa creada, creo que es diferente decir, yo soy Joan, Luis y Esther y queremos hacer este proyecto, o decir, no somos tres científicos del CRG que queremos hacer este proyecto. O sea, te da un poco de credibilidad, te ayuda a abrir puertas, te puede incluso apoyar con, si necesitas un espacio para trabajar o algún recurso mínimo para hacer algunos experimentos. Estas instituciones tienen esta capacidad que una persona sola o un grupo de personas les cuesta más tener al principio. Pero también tiene otras ventajas, así. Ahora estamos totalmente independientes, tenemos mucha más agilidad en todo lo que es cap table, negociaciones, etcétera. No tenemos ningún peso que está ahí dentro, porque muchas veces, por lo que veo con la gente con quien hablo, es que muchas veces con el pasar del tiempo, el rol de la institución se disminuye, pero el peso en el cap table, en el board of directors o donde que sea en el pacto de socio no se disminuye. Entonces están ahí más como un lastre que tiene que arrastrar. Nosotros no lo tenemos. Claro. De hecho, has hablado de espacios. Yo creo que es interesante el tema de los espacios, precisamente en casos como el vuestro, ¿no? En el que necesitas equipamiento, ¿no? Necesitas laboratorio
y a lo mejor no tienes el apoyo previo de una institución académica o investigadora, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido vuestra solución a esto. Sí, esto es una historia que cada año tiene un capítulo nuevo y siempre es una lucha. A ver, cuando teníamos la idea al principio, no podíamos trabajar en el CRG porque no teníamos el apoyo del CRG, pero de manera más o menos formal hemos encontrado manera de hacerlo. Mejor no entrar demasiado en detalle aquí. Sí. Y mientras tanto, estábamos negociando con otras instituciones. En este caso, hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Pompeu Fabra, que aunque nosotros no fuéramos una spin-off de la UPF, ellos tenían laboratorios disponibles que habían, pues justo hace poco tiempo, equipado y no tenían ningún uso destinado en el futuro cercano. Entonces, para monetizar y para ayudar y porque teníamos buena relación y todo más, porque siempre estábamos dentro del mismo edificio, nos conocíamos. Entonces, de una manera casi altruista, ellos han decidido alquilarnos el espacio y nos han dejado un espacio que nosotros pagábamos un alquiler, pero un alquiler bastante razonable y así hemos podido avanzar de manera más profesional, dar los primeros pasos de manera autónoma y todo bien, pero teníamos una fecha límite, porque ellos, aunque en este momento no tenían ningún destino para el espacio, esto cambió con el tiempo y de repente tenían otros grupos de investigadores, otras empresas apoyadas compitiendo por el mismo espacio y nosotros no éramos nadie. Entonces ellos han empezado a intentar echarnos y nosotros nos hemos intentado agarrar al máximo, pero al final hemos tenido que salir. Y ahora encontramos en una situación en 2023 en que todavía teníamos acceso al laboratorio de la UPF, pero ya casi como un favor que teníamos que entrar y agradecer a todo el mundo cada vez que entrábamos. Y mientras tanto buscamos una solución, ya que yo tenía este gen emprendedor y me gusta hacer cosas, he empezado a juntar otros compañeros que tienen otra necesidad parecida o una visión parecida de que en Barcelona va a ser necesario espacio de laboratorio que se pueda alquilar de manera flexible a empresas biotech. Hemos creado un nuevo proyecto que se llama Cosimbio Labs y que se va a inaugurar justo ahora a principios de diciembre y que permita a empresas que tengan un producto en una fase inicial o un poco más avanzada, pero que tengan un equipo pequeño, alquilar una serie de equipos estándar, pollatas, espacio de oficina, pero todo de manera muy personalizado, muy flexible y para que la gente se pueda dedicar al trabajo, al desarrollo del producto de la ciencia. Y ahora Flomic se va a mudar justo mañana ahí a las facilities y entonces ahora estará como una empresa dentro de la otra. Claro, porque realmente no existen ese tipo de servicios. Parecen increíble, pero es cierto, porque no es ya irte a un lugar, tener que, bueno, pagar más por un lugar más grande. No, estamos hablando del ambiente, ¿no? Del ecosistema, que es lo que de repente se pierde cuando te alejas Sí, de un sitio como el CRG. sí, correcto, pero también, por ejemplo, aquí en Barcelona hay un sitio obvio que es el Parque Científico de Barcelona, el PCB. Pero el PCB está Igual. totalmente lleno para este año, para el próximo año y quizás para el siguiente también. Y entonces no es una solución. Y aunque lo fuera, porque nosotros hace unos años estuvimos mirando y sí que en esa época sí que había, era muy poco flexible. Ellos tenían un espacio concreto de unos metros cuadrados concretos. Da igual si tu empresa tiene 2 o 20 personas, este es el espacio y tienes que pagar por ello. Y esto puede que no sea adecuado a muchas empresas. Yao, cuéntanos un poco sobre el inicio de Flomix. ¿Qué pasos primeros tuviste que dar para, primero a nivel mental de decir, esto se va a llamar Flomix, ¿no? Vamos a hacer esto. Y después a nivel más práctico, ¿no? De qué cosas tuviste que hacer que no pensabas que tenías que hacer. Ujú. Sí, como te decía antes, siempre he tenido esta idea de crear un proyecto. Cuando me formé como científico, como biólogo computacional, decidí que el proyecto debería ser de este sector porque era donde tenía como una ventaja. Y siempre he tenido muy clara la visión de que el RNA podría ser usado para diagnóstico. Esto desde que empecé mi doctorado, ya trabajaba con RNA en 2008, 2009, pero usar el RNA para diagnóstico era casi
casi de locos, porque se veía como una molécula muy inestable, que en muy poca cantidad se puede encontrar en sangre o en plasma, para ser más concreto con lo que hacemos. Entonces había unas barreras tecnológicas, científicas, que en esa época casi lo prohibían. Pero con el tiempo han empezado a surgir pequeños avances. Yo siempre he estado monitorizando, siempre he estado con este interés. Y cuando vi que sí que era que era el momento de arriesgar, pues empecé a montar el equipo. Y decía: yo tengo esta visión muy clara, vamos a usar RNA en plasma, o sea, una biopsia líquida con RNA para diagnóstico. No sabía si era para diagnóstico de Alzheimer, si era de enfermedad coronaria, si era de cáncer, porque estos son tres campos que he tocado al principio, pero vamos a usar el RNA para algo, y si funciona, espectacular; si no funciona, hemos aprendido. Y esta era un poco mi actitud al principio. Muy bien. ¿Y qué fue lo más difícil para crearlo? Bueno, lo más difícil fue conseguir el dinero, alguien que creyera en este proyecto y que nos ayudara a avanzar. Tuvimos la suerte, como te dije, empecé a escribir proyectos, a enviar a muchas entidades y tal, que estos que financian proyectos early stage, ideas, muchas veces rechazada, normal, pero hasta que llegó una que ha decidido apoyarnos, y fue en este caso concreto Illumina, que es la empresa esta gigante del campo de la secuenciación, que no sé bien cómo los hemos convencido que merecía la pena probar, ya que tampoco era una gran inversión para ellos apoyarnos, y si funcionara podríamos abrir todo un campo que sería totalmente dependiente de sus máquinas de secuenciación. Entonces era como: probamos, si funciona, win-win, y así hemos empezado los primeros pasos. Desde ahí hemos usado como un poco este apoyo, hemos tenido el apoyo de Illumina, ellos no son tontos, entonces quizás esto funciona, y empezamos a acumular un poco más de dinero público, rondas privadas muy pequeñas, y cada vez dar un paso más, pero siempre poco, muy poco a poco. Ujú. Es interesante lo que comentas de la colaboración con Illumina, porque claro, como empresa que surge, tú ves a Illumina y entiendo que ves como un gigante y enorme, ¿no? Que puede hacerlo todo, ¿no? Y sin embargo uno puede tener la convicción de que aporta algo que Illumina no tiene, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que como emprendedor puede dar bastante miedo el acercarte a algo que te puede comer rápidamente, ¿no? En cuanto haga así, ¿no? ¿Cómo se evita el miedo previo o el rechazo posible a trabajar con un emporio, ¿no? Con una empresa multinacional muy potente, entendiendo que sí puede llegar a un win-win, incluso aunque a priori parezca que ellos tienen todo por ganar y uno no tanto, ¿no? ¿Cómo se rechaza ese miedo y se avanza? Bueno, creo que es casi no pensar en la parte negativa. Es tener la visión de que va a funcionar y hacer todo lo posible para poder avanzar, y este era como el único camino que en este momento teníamos y que nos ayudaría a dar un salto que quizás sin ellos tardaríamos mucho más. Entonces arriesgamos. Fue un poco así, y quizás mi camino muchas veces se define así: el de no pensar tanto en todos los pasos que hay que dar, tener muy clara la visión de dónde quieres ir, y ir poco a poco hasta llegar. Y por curiosidad, y sin entrar en detalles, ¿cómo se lleva el tema de las patentes, ¿no? De la propia independencia de lo que estás haciendo con ese tipo de colaboraciones? Bueno, en este caso, Illuminant tenía y tiene todavía una convocatoria para startups que se llama Illumina Accelerator, que es justo para financiar proyectos early stage. Vale. Y nosotros nos metimos dentro de su programa y hemos aceptado todas las cláusulas que ellos tenían, que al final se han revelado buenas, o hasta ahora, y ya está. Y aquí estamos, pero básicamente no podíamos negociar muchas cosas. Y ellos tenían una oferta encima de la mesa, nosotros podíamos cogerla o rechazarla, y hemos decidido cogerla. Ujú. ¿Y eso puede acarrear dificultades a posteriori cuando estás intentando conseguir nuevas formas de financiación para la empresa? Yo creo que puede que sí, obviamente, porque podrían habernos copiado, hay mil cosas que pueden pasar. Nosotros hemos intentado ser prudentes lo más posible. Creo que en este momento no hay ningún problema todavía abierto de esta colaboración con Illumina específico, o ni con otra colaboración que hayamos hecho, pero sí que
con el tiempo hemos empezado a ser más prudentes. Y en esa época obviamente no teníamos ni abogado ni nada porque no teníamos dinero para pagarle. Ahora al menos sí, al menos ya tenemos a alguien profesional para revisar este tipo de acuerdo o colaboración. En este tiempo hemos tenido que creer, y también porque hemos visto otras empresas que han pasado por el mismo proceso, y incluso hemos hablado con alguna empresa que ha pasado por el mismo proceso y hemos entendido cómo era la mentalidad, cómo funcionaban las cosas, y, y hemos decidido arriesgar con poca conciencia de qué era exactamente cada cláusula, pero que en el global veíamos que sería positivo y ha sido positivo. Oye, hablando de dinero y de inversión, ¿cuáles han sido las diferentes fases por las que habéis pasado a nivel de financiación? Bueno, justo después de Illumina hemos podido generar como los primeros resultados que han sido muy positivos, ha sido muy interesante. Hemos hecho una ronda pequeña de estas, de los 3 Fs, Family, Friends and Fools, pero así bastante pequeña. Y después hemos hecho 2 rondas ya, una el año pasado y otra ahora, que era una Bridge y ahora última, no, la primera Seed y ahora Bridge, que acabamos de cerrar y estamos a punto de anunciarla, no hemos ni anunciado, o sea, esto será aquí novedad en el podcast, que hemos Bien. cerrado una ronda Bridge de 1,1 millón de euros, que es pues un importe ya interesante para un equipo de nuestro tamaño. Bueno, pues enhorabuena, lo primero. Gracias. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué cambia cuando se tiene ese tipo de inversión? Bueno, este tipo de inversión va a cambiar, que nos permite primero ser totalmente independientes de estas instituciones o de los edificios que necesitábamos y los equipos científicos que necesitábamos y no teníamos acceso. Vamos a comprar nuestros propios equipos de todo tipo, incluso un secuenciador de Illumina. No estaba en el contrato, no era obligatorio, pero vamos a comprarlo. Entonces vamos a ser totalmente independientes y vamos a tener control de todo el proceso, lo que va a acelerar y también a mejorar la calidad de todos los procesos que tenemos. Bueno, hablas de equipo científico, pero hay dos tipos de equipo científico, ¿no? El equipamiento científico y después las personas que Ah, trabajan en la empresa. ¿Qué retos has encontrado tú? ¿Qué dificultades has encontrado con los años a la hora de crear o de encontrar esas personas o incluso partners, ¿no? Esos compañeros de viaje que puedan hacer que realmente las cosas ocurran con tu visión, ¿no? sí, esta es la parte, para mí es la parte más difícil, porque al final los equipos físicos, las máquinas las puedes comprar y están ahí y se estropean, se arreglan y es bastante claro. Yo como casi ingeniero, esta parte la controlo bien. La parte más de tener el equipo correcto a tu alrededor, de saber delegar, saber compartir responsabilidad, todo esto es la parte que más me asusta y que normalmente me quita el sueño. O sea, desde el principio yo tenía muy claro que quería hacerlo y esto es real. Yo tenía claro que quería hacerlo, pero por ejemplo, para entrar en Illumina necesitábamos de 3 co-founders. En esa época éramos 2 co-founders. Entonces yo voy a empezar a picar todas las puertas para un co-founder, solo porque lo necesitábamos. Y hasta que encontré a alguien que lo convencí. Y lo convencí pues con una idea y no sé con qué más, porque no teníamos mucho más que eso, pero funcionó. Ahora, obviamente, ya es diferente. Tenemos contratos de trabajo con los empleados, pero siempre me da mucho miedo, pues, perder a alguien que es importante en un periodo que es súper importante, etcétera, etcétera. Y esto es algo que llevamos mucho tiempo trabajando, de buscar una manera para que la gente no quiera marcharse porque se sienten bien aquí. Y esta para mí es la parte principal. Y claro, en tu sector, además que también que hay una parte computacional, ¿planteáis o incluso habéis cambiado esa filosofía con el trabajo en remoto, con personas que trabajen en híbrido? Sí, 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 hemos tenido que adaptarnos. Obviamente tenemos que ofrecer condiciones que sean competitivas y que la gente vea como atractivas. Y quizás la parte de los sueldos, estamos compitiendo, por ejemplo, con AstraZeneca, que ya está abriendo aquí un centro en Barcelona y que quieren contratar 1.000 personas en 2 años o 3 años, lo que es cuantas sueldo y condiciones económicas nunca vamos a poder competir, no hay manera. Pero quizás con alguna flexibilidad,
puede ser con los valores de la empresa, con que se sientan bien en el equipo y también con lo que nosotros damos mucho valor y queremos gente que dé mucho valor, es que todos los empleados tienen un stock plan, tienen como parte de la empresa para que sientan la empresa como suya. Y esto para mí, para nosotros es súper importante para tener gente con la misma mentalidad. No te he preguntado, Joao, en cuanto a productos, ¿habéis pivotado desde que iniciasteis o más o menos la idea sigue siendo la misma? O sea, ¿trabajáis con biopsias hoy por Sí, hoy? estamos desarrollando una biopsia líquida para detección de cáncer con RNA en plasma y esto desde el principio de la incorporación de Flomix siempre ha sido este el proyecto principal. Tenemos algunos proyectos que están así un poco tocando este tema, pero ya van por otro camino. Nunca hemos abandonado ni vamos a abandonar el proyecto principal. Antes de crear Flomix, como te decía antes, sí que he estado haciendo pruebas en el diagnóstico con biopsia líquida, pero para Alzheimer y para enfermedad coronaria. Pero al final cáncer fue que parecía más prometedor y también que abría más puertas para el desarrollo en ese entonces. Vale, porque a nivel técnico cambia mucho trabajar, o sea, estudiar un tipo de enfermedad u otra. No, para nosotros como Flomix es igual, pero al final es una muestra de sangre, no importa cuál es el paciente, pero desde el punto de vista biológico, creer que los RNAs pueden cruzar la barrera del cerebro y encontrarse en sangre quizás puede ser una duda extra y enfermedad coronaria, que el RNA esté conectado también puede ser una duda extra. Pero desde el punto de vista técnico es igual para nosotros. Y al final, después de procesar la muestra, son datos y datos son iguales de cualquier tipo. Muy bien. Me surge la duda y que creo que es algo interesante el entender cómo en un sector como el vuestro, en el que realmente necesitáis la integración con médicos, con hospitales, ¿no? Con el sector clínico, ¿cómo se desarrolla esa parte del negocio? Sí, esta parte tan difícil como es encontrar un co-founder, es también encontrar un colaborador en un hospital que nos pueda dar acceso a las muestras, porque al final nosotros tenemos la necesidad de tener muestras de pacientes y de personas sanas para comparar, y esto no se puede conseguir en la calle. Tiene que ser todo hecho en un entorno médico, con informe consentido, comité de ética, etcétera. A ver, la tecnología es interesante y los médicos o la mayoría de los médicos con quien hemos hablado tienen interés en hacer cosas novedosas y proyectos así rompedores, como sería la posibilidad de diagnosticar cáncer a partir de una muestra de sangre. Entonces, ellos ven beneficio para el paciente, ven beneficio para ellos mismos y ven beneficio para la sociedad en general. Entonces, a priori no cuesta mucho que ellos estén interesados, pero que tengan tiempo para dedicar a ayudarnos o que tengan los recursos o la posibilidad de verdad conseguirnos las muestras, esto cuesta bastante. Entonces, durante el primer año, cuando éramos de un proyecto muy incipiente, la mayoría de mi trabajo era intentar convencer al médico correcto que nos pudiera abrir las puertas del hospital y que nos consiguiera pasar el comité ético de su hospital y así acceder a las primeras muestras. Y fue un poco una combinación de intentar, no desistir y tener suerte. Y de repente hemos encontrado a la persona correcta que cambió todo. O sea, una persona puede cambiarlo. Sí, puede ser, sí. Sí, nosotros tenemos un advisor médico principal que es el doctor Albert Abad, que está con nosotros casi desde el principio del proyecto, que no tiene que ser él directamente que lidera los diferentes proyectos, pero tiene muchos contactos. Y es diferente si llegamos a la introducción a partir de él, de que si no estamos nosotros haciendo el pitch. Y luego, pues cuando alguien no contesta, yo le pregunto y él vuelve a empujar y así las cosas se van moviendo. Pero es muy difícil y no es por falta de voluntad, es lo que te decía. Yo de verdad, siempre que hemos reunido con la mayoría de los médicos, personal médico de entorno clínico, súper interesados, súper abiertos, pero les cuesta porque al final tiene otras prioridades y están trabajando con otras cosas que a lo mejor necesitan tiempo en el momento para salvar una vida, no van a estar pensando en un proyecto que quizás tenga un impacto en 10 años. Claro. Pero ahí el reto no es comercial, el reto no es científico, digamos, sino es más bien de networking social, ¿no? El Sí, cómo... sí.
networking social total. Ahora que ya tenemos un poco más de tamaño, quizás podemos ir juntos a presentarnos una convocatoria pública, ya sea a nivel español o internacional, y atrae mucho dinero y ahí sí que las cosas ya se mueven dentro del hospital porque si es un proyecto europeo puede ser que tengan, no sé, 1 millón de euros para el hospital, lo que sea, y esto sí que es algo con mucho impacto, entonces ya mucha gente en el hospital se mueve para ayudar, pero al principio cuando tenemos que pedir casi que sean gratis las muestras para demostrar o que podemos pagar 50 euros y un café, esto, aunque tengan muchas ganas de ayudar, es difícil que las cosas se muevan, pero es intentar. Muy bien. Oye, y volviendo al reto un poco más científico, claro, tú has vivido el boom, ¿no? de la biología computacional y lo que viene por llegar, ¿no? Em, ¿Hacia dónde va esto? Si tuvieras que ir 10 años por delante, ¿dónde crees que vamos a estar en 10 años? Bueno, yo creo que todo lo que es gene editing será súper, súper guay, será algo que de verdad va a cambiar el mundo. Aunque por temas éticos no sé muy bien si será en 10 años y dónde vamos a llegar exactamente, pero es el campo más que a mí me parece más interesante. Desde el punto de vista computacional, yo creo que va a haber cada vez más una demanda de personas con un perfil de bioinformática, porque al final se están generando cada vez más y más y más datos y que sin la interpretación correcta no tiene ningún significado. Y para esto se requieren no solo ordenadores potentes, que más o menos se pueden conseguir rápido, o sea, hay dinero, pero se necesita personal formado y esto requiere tiempo. Y entonces yo veo directamente en el sector que estamos compitiendo por los recursos y si estamos contratando a alguien, se ve que hay muchas empresas compitiendo por los recursos limitados que hay. Claro, el reto ahí, o sea, volvemos al tema del reto. ¿Tú crees que el desarrollo del campo va a estar limitado por la parte científica o precisamente por el tipo de cosas que comentábamos antes, ¿no? Lo que no tiene nada que ver con la ciencia, sino más con el día a día, con lo social, con el que ocurran cosas a nivel de interacción humana. ¿Dónde va a estar el límite? ¿En la parte científica o en otras cosas? Yo no sé, me cuesta hacer previsiones. Yo hablo siempre desde mi experiencia personal y lo que veo es que creo que hay estos bottlenecks claros que tienen mucho poder de cambiar para dónde vamos. Y uno es el personal capaz disponible y otro puede ser leyes y temas éticos o interés de la sociedad en ir por este campo o no. Muy bien. Pues yo, o sea, me ha resultado súper interesante la llamada, la charla. Me gustaría también, bueno, que fuera un poco más larga, pero hay veces que hay que pararse, que está súper liado. Pero siempre me gusta terminar con una pregunta final, ¿no? Si tuvieras que volver al Joao que estaba comenzando ingeniería informática, ¿no? Allí en Oporto, ¿qué le aconsejarías? Bueno, a de ingeniería informática le aconsejaría dejarlo ya porque he estado 2 años en esto y creo que no me ha ayudado en nada, pero simplemente en el punto de vista de Joan más joven, yo le diría de arriesgar más. Yo creo que ha sido demasiado prudente y lo que hemos conseguido en 5 años que tiene Flomix, si hubiera arriesgado más, lo podríamos haber alcanzado en 3 años, por ejemplo. Y esto puede hacer la diferencia. Pero no sé, cuesta un poco saltar sin paracaídas y muchas veces es lo que uno siente en emprender en el sector biotech. Pero cuando hablas de riesgo económico o riesgo de la carrera de uno. De todo, de todo. Yo creo que quizás uno cuando tiene 25 años o algo así, piensa que una decisión que te haga perder 1 año o 2 años va a ser muy importante. Yo creo que ahora veo que 1 año o 2 años cuando tienes 25 años no es tan importante. Además, seguro que aprendes. Entonces, yo siempre he intentado garantizar que el paso que daba no iba a perjudicar mi futuro y esto hizo con que los diera poco a poco. Y quizás ahora veo que se podría haber avanzado más rápido. Y cuando veo estos emprendedores, no sé, este es un poco estereotipo, pero americanos que hablan así muy bien del futuro, todo a lo grande, etcétera,
yo entiendo porque la ventaja de hacerlo. Y aunque tengo una mente científica, aunque yo tengo una mente científica, y a veces soy muy escéptico y me cuesta creer, veo que es más fácil alcanzarlo si tienes un poco este gen también. Yo lo estoy desarrollando yo mismo, estoy intentando aprender a vender mejor mis cosas, mis valencias, nuestros hitos. Y, y en esto significa pues arriesgar más. Quizás no está 100% completo, pero seguro que va a estar, entonces vamos a asumir que ya está. Y después ya veremos. Muy bien. Pues Joao, ha sido un gustazo hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, de verdad. Mil gracias y seguimos hablando. Que vaya muy bien. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.